Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y hoy tengo aquí dos invitados de honor, dos personas maravillosas. Aquí los tenemos, Luis Alberto de la Guía Escobar. ¿Cómo estás, Luis Alberto? Muy bien, Paco. Encantado de estar con vosotros otra vez. Pues yo todavía más, y hombre, ¿y quién tenemos aquí también? José Piñeiro Maceiras. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo andas? Bueno, se me ha puesto bonita y yo creo que se me ha puesto yo que la cara muy bonita, me corté el pelo. Y ¿sabes qué me ha pasado? Yo he pensado a lo mejor como me fui a cortar el pelo y tal, si comparas con la del otro día tengo una cara mejor, ¿no? Pero bueno, pero no es porque haya salido a la calle y me haya sentado, me haya sentido eh, forofo de la Segunda República, ¿no? Nostálgico, y pienso que aquel régimen era maravilloso y entonces hoy he salido a la calle y como me he visto también y dijo, "Oh, porque hoy me siento republicano y yo creo que he crecido 5 centímetros, he rejuvenecido 25 o 50 años y bueno, pues de la Tercera República y del Frente Popular. Y he ido al banco, dijo, pues seguramente tengo aquí, pues yo qué sé, 200 millones de pesetas oro, pero no. En el banco yo no tenía 200 millones de No, pesetas no, oro, ni del oro de Moscú, nada, ni de nada, las nada, joyas que fueron a México por Indonesia. nada, Era, nada, pues, nada. pues nada. Simplemente me he puesto bien, yo creo, que por estar con vosotros y sobre todo con Luis Muy Alberto de la bien, Guía, hombre que conozco de hace más de 40 años, compañero mío de universidad, y bueno, de muy bien, muchas muy bien, cosas muy que bien. pasamos en aquella época, siempre dentro del orden, ¿eh? Claro, claro, hombre, siempre. Nosotros no necesitamos que nos protejan para si tenemos que ir a los juzgados, que nos protejas y que, que, que movilicen una división casi de acorazados para que no nos, bueno, para que no nos contagiemos ni ninguna cosa. Sí, Bueno, sí, vale, sí. broma por el día de Bueno, hoy, ¿eh? Que Dios, todo es hecho con humor. sí, Ahora está así vamos a todo. hablar de lo serio. Sí. Bueno, lo serio, muy serio. Hemos hecho una serie magnífica con José Piñeiro y también con Luis Alberto de la Guía sobre ese expolio terrible del patrimonio nacional público, también de la parte privada, como hemos ido viendo, y del público que dejó a España pues sumida en la más ruinosa no ha habido otra para no en la historia, lo hemos ido viendo, datos tremendos, documentos originales que ponen los pelos de punta de lo que hicieron esta gente con nuestro dinero, el dinero de todos los españoles, también, como dijiste, José, en la última sesión, también con el dinero de ellos, de sus seguidores, a los cuales también dejaron en la ruina y por eso vino después lo que vino. Vamos a hacer este capítulo en el cual vamos a ir resumiendo las partes más importantes o vamos a ir viendo de alguna manera lo que pasó. Aquí tenemos pues algo que es muy interesante, la caja fuerte famosa esta del Banco de España. José, de aquí salió todo, ¿verdad? Sí, salió todas las reservas que había ahí, que eran las reservas de oro y también gran parte de las reservas de plata. Reservas de oro había en 1976, cuando estalló la guerra, el valor de 5.199 millones 576.000 pesetas oro, ¿no? Y también había unas bases o unos fondos de plata de posiblemente, pues yo creo que más de 300, sobre 350 millones de oro, millones de la época, era mucho dinero, aparte de Claro, lo que había también en metálico, ¿no? Además claro. había otra cosa muy importante, muchísima gente tenía el dinero en el Banco de España, en las sucursales que tenía el Banco de España por toda la península y por las islas, ¿no? Y por Marruecos. ¿Por qué? Porque el Banco de España, aunque era privado, era la banca oficial. Es como, por ejemplo, si el BBVA hoy se convirtiese en Banco del Estado, ¿no? Claro, Se nacionaliza del banco en el año 46 con la ley de reorganización o reorganización bancaria, que como bien conoce Luis Alberto es del año 46, y es cuando se nacionaliza el Banco de España y el Banco Hipotecario. Pero antes era un banco privado. Entonces, este banco era un banco normal, lo que pasa es que servía lógicamente como finalidades al Estado, pero estaba desperdigado, estaba diseminado por toda España y ahí había muchos particulares que tenían sus ahorros y sobre todo en las cajas de seguridad también tenían depositados alhajas y joyas, dinero y títulos valores. qué verdad. Luis Alberto, pero hay otra cosa también importante que hemos ido viendo y es que, claro, todo ese oro que nos ha dicho José, aparte de la cantidad inmensa que todo se fue para allá, mucho iba en valores que no tienen valor,
como eran monedas de nuestro imperio, como eran incluso, he oído, monedas visigóticas, que es algo que, aparte del valor, por supuesto, del oro, es un valor cultural tremendo. ¿Todo eso se ha perdido, Luis Alberto? La mayor parte sí. Por lo menos el 95% se ha perdido. Ha aparecido alguna que otra cosa, pero prácticamente ha desaparecido todo. Claro, claro, De hecho, existe una descripción, digamos, una relación, mejor dicho, de lo que llevaba el famoso Vita, hecha por Amaro del Rosal, que era el jefe de la Caja de Reparaciones, ¿no? Y claro, ahí se da un total habla de 110 paquetes o bultos, llamémoslo así, donde se dice, es cierto que no hace una relación exhaustiva de lo que va en ello, pero sí muchas cosas da un indicio de lo que puede llevar. Por ejemplo, en el número 49 de la relación dice que van ropas y objetos religiosos procedentes de la Catedral de Toledo, entre ellas el famoso manto, que curiosamente dice de las 50.000 perlas, cuando todo el claro, mundo sabe que son 80.000. ¿Es un error o hay una manipulación para que se pierdan 30? Ya no queremos ser mal pensados tampoco, probablemente se equivocaba. En la descripción de los números 42 al 43 se habla precisamente de lo que estábamos diciendo ahora mismo, de los depósitos del Banco de España, y ya habla de lingotes de oro. claro, O sea, claro. de esos 10.000 que salieron, de esas 10.000 cajas que salieron del Banco de España y de las cuales se fueron mandando sucesivamente a Francia, bueno, las 7.800 que se mandaron a Rusia, y luego pues aparecen también una serie de envíos, concretamente desde el 26 de septiembre del 36 hasta el 14 de febrero del 37, en que hay algunos envíos donde las cajas van a Marsella, a Valencia, a Toulouse. Entonces, yo entiendo que por lo menos, con toda seguridad, las que fueron a Marsella y a Valencia formaban parte más tarde formaban parte del Claro, cargo de Vita, claro, indudablemente. claro. Esto, porque José, cuando el oro llega allí, que llega en monedas y llega, como has visto, en cosa de plata, ¿qué hacen los soviéticos con ese oro que les llega allí? ¿Qué hacen exactamente? Bueno, con ese oro, pues lo someten a fundición y someten a procesos de aleación. Lo mezclan con otros metales y de esa forma las 500 y pico toneladas que inicialmente llegaron a Odessa se convierte después en 700 y pico, que es la cifra que maneja Marcelino Pascua, el embajador socialista que fue para ello a Moscú, ¿no? Claro, Cuyo nombramiento ya en la Gaceta de la República se hace constar para estar al lado junto a Stalin, lo dice clarísimamente, ¿no? Fue una maniobra de robo en todo el sentido, pero hay que empezar a hablar ya de la responsabilidad, como hay que hablar de la responsabilidad del PSOE, también de la responsabilidad de la República como tal. Yo hoy por la mañana le he comentado a Luis Alberto, cuando hemos tratado para entrar en el programa, que acabo de ver una referencia de la auditoría del Ejército de Ocupación de Lérida del año ajá, 38, en el que hace constar, bueno, la referencia es del año 39, donde hace constar, gracias a una comunicación del Comité Rojo de Tremp durante la Guerra Civil, que la orden para destruir todo el interior de los templos y arramplar con todo y quemarlo, lo que eran pues, cosas que no tenían mucho valor, venía de la presidencia, venía del jefe del gobierno de la República. ¿Eh? claro, ¿verdad? Qué tremendo, tremendo, O sea, tremendo. no fue una cosa que se hizo al azar, como estos historiadores correvidiles lo hacen ahora. Fue una cosa que salió de ahí. Y también lo secundó la Generalidad de Cataluña. Es una información del ejército, de la causa general que hace el ejército, la auditoría del ejército de ocupación en el año 38, 1939. Fíjate. Y Sí, después hay otra cosa muy importante. Por perdona, aquí Pepe. sí, sí. No, quiero decir que efectivamente son datos que da en este caso los militares, ¿no? El ejército, pero es que no solamente se trata
ya del conocimiento que podemos tener a través del ejército, es que son ellos mismos los que lo dicen. Porque si recordáis cuando hablábamos de Toledo, del famoso acta que apareció metida en un cajón, en ese acta se decía que estando presentes, en fin, una serie de señores, decía, cumpliendo una orden verbal dada por don José Giral, presidente del Consejo, hemos procedido a recoger. Luego ya ahí te está diciendo textualmente que viene por una orden gubernamental. Está claro. Y si me permites una cosa, Sí. estamos viendo la foto que, si no me engañas, Paco, Sí, son las cajas. las cajas del Banco de España, yo creo que Correcto. Madrid todavía, ¿no? Correcto, todavía en Madrid estos son los funcionarios que las están relacionando para alargarlas al barco, que ahora veremos a continuación cuál es. Pero si te fijas, y eso te lo digo yo, estas cajas están ya preparadas para embarcarse. Yo las conozco porque a la fábrica de mi padre venía mercancía desde China, desde Shanghái, y son cajas iguales que estas. Son cajas fuertes y ves que tienen un fleque metálico para evitar que se rompa, ¿no? Sí. A pesar de ello, algunas entraron rotas, según la acta que nosotros publicamos el otro día, lo cual es muy raro. Es muy raro que porque durante más de 30 o 40 años nos vino a la fábrica de mi padre material cerda de China en estas cosas y ninguna venía rota. Pero curiosamente, esto cuando se embarca de Cartagena, según el acta que firma Marcelino Pascua y el representante del Ministerio de Hacienda soviético, hay unas cuantas cajas, docenas de cajas que vienen alteradas. O sea, esto ya empezó por un robo desde el punto de vista y desde siempre. Y además, esta operación es difícil porque hay que tener las cajas preparadas Claro, y sellarlas y lacarlas. Esto es una cosa que se inicia desde el momento. Desde el claro. momento que se publica, que se va a buscar, el Largo Caballero va a buscar a Negrín para que sea presidente de la República, para que sea ministro de Hacienda. Desde ese momento yo creo que se empezaron a empaquetar estas cajas, porque hacer estas cajas hay que sacar las cajas, hacerlas, son cajas Claro. de pino, generalmente pino grueso, y tiene una labor, porque están encajadas, están no sé cómo se dice, machimbradas, unas Machimbradas, sí. como otras para evitar que se salgan. Estas Claro, cajas las tengo aquí abajo, claro. vamos, y me parece que esto de que se hizo inmediatamente, no, esto es una cosa No, que ya se vino haciendo desde el momento posiblemente, desde el momento que llega Rosenberg a España con plenos claro, poderes como embajador de la URSS, de la Sociedad de Naciones, esto se empieza a hacer. claro. Y los periódicos, como yo comenté antes, de la zona republicana, de la zona roja, a mediados de septiembre ya consta que Rosenberg participa en el Consejo de Ministros. Es una verdadera vergüenza que en un Consejo de Ministros participe una nación extranjera. Extranjera, claro. Hablan del fascismo, de Franco y tal. Sí. Bueno, No, no. vamos a ver, el embajador de Alemania, ni el embajador de Italia, ni de Portugal estuvieron en un Consejo de Ministros del régimen de Franco. Pero Claro. aquí están las cajas, sí, 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 sí. Ahí están cargándose en el barco. ¿Eh? en algunos Yo, barcos, seguro. sí, yo os quería hacer Pero una. estas son diferentes. Ya, Las otras son para ir en barcos. Estos deben ser para cajas más grandes, porque había, por un lado, lingotes de oro ya, y después había monedas. ya. Esto parece más que son los lingotes, porque son más amplios. Son más Lo amplios, otro sí. son las monedas. Claro. Pero son, por Eh, ejemplo, De, unas de to- cajas grandes, que tengo de bastantes. toda- de todas formas, es que para darnos una idea, claro, vemos así la fotografía, ¿no? Y decimos, ¡uy, cantidad de cajas que se llevan con ONU y tal! Pero no creo, sí, Pero una no, cosa, no, yo no no, creo que esta no, caja sea verdadera, porque los cargamentos, según el comandante Muñoz Vizcaíno, se hacían de noche, ¿eh? ya. Bueno, Esto es una mentira que no se han hecho, pero salvo que esto fuese bajando en la Unión Soviética. puede ser, puede ser, puede es ser. que, es que no nos podemos dar una idea de la cantidad de oro que se llevaron. Yo creo que Yo, esta foto no es de eso, salvo que sea modesta, no es. Pues nada, la No es quitamos y porque no, realmente no hay esto fue de problema. noche. en- La entrega, el cargamento, el cargar, el embarque mm, de las 7.800 cajas, esto sí, esto parece que está en el cajón. Ya, Esto ya. sí son cajas para embarques, además. Estas que tienen el fleque, seguro. Yo he encontrado una bibliografía de un libro, mejor dicho,
es de un historiador que hace referencia al libro de un general ruso, del general Krevitsky, que parece ser que era de los servicios soviéticos y que estaba Sí, andando por Moscú con un asesor suyo, y describe la escena y dice textualmente, dice, intentó darme una idea de la cantidad de oro que habían descargado en Odessa mientras que caminábamos por la Plaza Roja. qué Y barbaridad. le dice, si todas las cajas de oro que apilamos en los muelles de Odessa se colocaran aquí, una al lado de otra, cubrirían completamente la Plaza Roja. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Es, es, Tremendo. es, es que es bestial Bestial. Tremendo, Aparte de eso, hay tremendo. una cosa muy clara que yo he hablado con vosotros que lo habéis visto. En los documentos que nosotros hemos publicado, que están a disposición de los historiadores e investigadores sin salir de su casa, con pinchando en Causa General, la pueden encontrar. Los primeros, el convenio o los protocolos internacionales están redactados en lengua francesa, como puedes ver aquí, que es la lengua internacional, esta de aquí. No la lengua internacional, la lengua diplomática es esta. Esta es la recepción final que es en el año, que se hace en el año 37. Y aquí Correcto. habla entre el 6 y el 10 de noviembre, se han recibido en el depósito de metales preciosos del Estado 7.800 cajas, y aquí se habla. Pero después los siguientes documentos referidos al oro de Moscú, que se hace entre la Embajada Española en Moscú, presidida por un socialista, y el Estado soviético, el depósito de metales preciosos del Estado soviético, se hace en inglés, que es Ya, la lengua internacional de los negocios. claro, Eso fue un negocio. claro, 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 Cuidadito, cuidadito, claro, claro. cuidadito. No fue Ahora, una cosa internacional, fue una cosa internacional, el, fue una mascarada, porque ese contrato, ese convenio no tenía ninguna validez, como hemos ratificado aquí varias veces, claro, porque no era un convenio internacional, un tratado internacional que era confidencial y estaban prohibidos por la República, claro, por la Constitución republicana. No, no fue un convenio. Por claro, eso, por eso nunca se publica ni se sabe ese convenio. Lo vio el embajador de México, el general claro, Triviño, se lo vio a Largo claro, Caballero, donde el claro. cual renunciaba a toda la soberanía de España. Largo Caballero estaba loco por ser el segundo Lenin. Sí, Entonces sí, sí. pensaba y regaló todo, vamos, un poco. No regaló la Catedral de Santiago porque realmente, pero en cambio regalaron casi el contenido de la Catedral de Toledo. Claro, claro. Bueno, por Ahora, ello, ¿eh? ahora yo os quería hacer una pregunta. Sois juristas los Ojo, dos. y el de Cuenca, no lo olvides. También, sí, sí, sí. Bien, todas, todas, todas. Os voy a hacer una pregunta. Sois los dos juristas. Eso es una ventaja también para el programa y para estas sesiones. Vamos a ver, ¿habría alguna posibilidad de exigirle responsabilidad legal al PSOE, que fue el que organizó todo este expolio, todo este robo, para que devolviera lo que se llevaron entonces y desapareció del mapa? ¿Qué opináis, Luis Alberto, José? No solamente hay posibilidad, es que de hecho, no sé si recordaréis la noticia, pero al principio de la democracia, ¿no? Hubo un artículo publicado, no me acuerdo en qué periódico, pero que el famoso senador o congresista, mejor dicho, Prat, el famoso Prat, ya anunciaba que cuando llegara el PSOE al poder en España, rendiría cuentas de lo que había pasado con el oro de España. Ya, 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 ya. De hecho, todavía lo estamos esperando. Incluso un compañero nuestro, Roquefort, interpeló al gobierno para que le dijera qué había pasado con el oro. Entonces, la respuesta que recibió fue taxativa. Aquí no tenemos noticia de eso, no podemos informarle. ¿Tú qué opinas, Bueno, José? pues ahora que habláis de eso, yo os voy a leer lo que en el libro del general Franco Salgado Araujo, que era primo de Franco, lo que comenta en su libro, que ya está publicado desde el año 75 o Sí, 76, sí, correcto. lo que dice al respecto, ¿no? Están hablando Franco y el general Salgado, que era el primo de él y el ayudante, ¿no? El asesor. Es decir, Franco solo tenía este asesor,
Sí. No tenía, como ahora tiene el presidente del gobierno, pues una legión, ¿no? Bueno, dice lo siguiente. Pregunto a Franco si tenía fundamento lo que dice la prensa en lo referente a nuestras relaciones con Moscú. Franco me contesta, 2 puntos. Tal vez eso sería un deseo de los rusos, pero lo primero que hace falta para poder tratar del asunto es que ellos devuelvan el oro que nos robaron, Muy bien. como consta en el escrito que dejó al morir Negrín y que guardamos en nuestro poder, que es esta acta. Estos documentos que estamos viendo son los documentos que la familia de Negrín le dio a Franco a estos, que es el que utiliza Bolín en el año 67. Claro, claro. Nuestro embajador en París, a fuerza de encontrarse en varias ocasiones con el de los soviets, en actos oficiales entabló amistad con él, cambiando impresiones en varias ocasiones en que se encontraron. De todo esto salió el rumor de que íbamos a entablar relaciones diplomáticas y que nos devolverían el oro. En efecto, Areilza habló de este último asunto y entregó una copia del recibo que el embajador ruso aceptó, pero que Moscú devolvió más tarde, negándose a tratar de este asunto. Como no me hice ilusiones de que nos devolverían el oro, no pensé nunca que fuera posible tener relaciones diplomáticas. Las comerciales son más factibles. Esto tiene fecha de 30 de enero de 1964, cualquiera lo puede ver. Es decir, si quieren los rusos, lo pueden devolver. Claro. Pero desde la muerte de Franco, desde antes de la muerte de Franco, nadie está requiriendo que la Claro, antigua Unión Soviética devuelva claro, este oro. claro, Y claro. como ya comenté en el anterior programa, la CIA lo fijaba en este año, en el 64, en 570 millones de dólares. Ese es el papel del recibo famoso, millones de dólares, que Franco le exigió a los rusos, o le exigió por medio de Areilza, Sí, sí, Areilza sí, por sí. medio, que devolvieran ese dinero. Y claro, eso Claro, era mucho dinero y, y se hicieron los sordos en este sentido. claro, Bueno, pero sí hay una responsabilidad del PSOE, porque el claro, PSOE, como puede ser, es el que ordena salir eso hacia Moscú, que salga eso hacia Moscú sin autorización del presidente de la República, sin conocimiento de la mayoría de ministros, y Menéndez Aspe, gallego de Lugo, el segundo de a bordo del Ministerio de Hacienda y después ministro de Hacienda con Negrín cuando fue presidente del gobierno, hizo todas estas operaciones, según consta en la causa general, de forma secreta, hasta el punto que no dejaba que los claveros del banco pudieran comunicarse con el Banco de España, a las 4 o 5 personas esas que fueron acompañando al oro y quedaron después medio secuestradas en la Unión Soviética, comunicasen al Banco de España que el oro estaba en Cartagena, cuando el decreto, que es de 13 de septiembre, era que el gobierno podía mover ese oro para su protección, pero claro, nunca para llevarlo al extranjero, y menos a Odessa. claro, Eso es claro. una barbaridad que hace Negrín, es como ministro de Hacienda socialista y autorizado por el presidente del gobierno, que era Largo Caballero. La responsabilidad del Partido Socialista es indudable, y más ahora cuando este Partido Socialista se considera descendiente ideológico y hasta admirativo de Largo Caballero, Negrín, etcétera, etcétera. Claro, claro. 100 años de honradez, ¿no, Luis Alberto? Sí, ya estamos viendo la honradez que No, tiene. además es que siempre pudieron, el gobierno republicano siempre pudo hacerlo, Claro, siempre pudo exigir la devolución, claro. Y no lo porque hizo. era el que había firmado el contrato de la República. Y Claro, se pudo exigir la devolución los republicanos exiliados en México hasta el año 77, que es cuando se establecen relaciones diplomáticas España con México. claro, Otra de las claro, razones por las cuales no se establecieron relaciones diplomáticas con México fue por estas cosas del dinero. Del claro. dinero y de lo que marchó también, lo que llevó Prieto de la parte correspondiente de las alhajas en el Vita En que el habéis Vital. hablado. Claro. De Sí, que hecho, de hecho, existe por ahí una carta a los amigos, me parece que la titula o algo así, escrita por Largo Caballero, donde revela todo lo que hizo Negrín. claro. Lo que pasa es que le echa la culpa a Negrín cuando él era perfectamente consciente. Bueno, ya se O sea, sabe que. se van pasando la pelota de uno a otro, Claro, pero en realidad, como dice Pepe, son los dos los que tienen acuerdo. claro. Entonces, otra pregunta que os hago. ¿Era un gobierno, era un partido o era una banda de gángsters? ¿Qué opináis? José. Lo mío era un partido, vamos a ver, era un partido
que fue a por el Estado. Los republicanos, no solo el PSOE, sino también la Sí, izquierda republicana, porque tanto de los Ríos como Félix Gordón Ordaz, como todos los republicanos, se forraron con esto. ya, Se forraron con esto. Según ya, demostramos aquí, hablamos la otra vez, claro, con el dinero que se marchaba y que se quedaban con el oro que iba a Francia, que salía y el dinero se lo pagaba el Banco de Francia y se quedaba en sus cuentas. Y con claro, esas cuentas no se compró ningún tipo de armamento. claro, claro, Ningún tipo de armamento se compró. Es decir, el ejército de Franco era un ejército disciplinado, se puede estar a favor o en contra, pero todos sus soldados estaban bien alimentados y estaban bien armados. Y no había ningún tipo de oro. Estas personas que tenían todo el oro a su disposición y plata, tuvieron a los soldados republicanos prácticamente descalzos, claro, claro, sin armamento. claro. Esto, Luis Alberto, ¿el hambre posterior a la guerra se debe también en buena parte a este robo, a este expolio? Hombre, no digo que en el 90%, pero en gran medida sí, en gran medida sí. Claro, Tengamos en cuenta que España quedó destrozada por completo. claro, Entonces, pues evidentemente tuvo que pasar esa época de penuria y de hambre. claro, Y claro, afortunadamente, como tenía ingenio para todo, pues el caudillo ideó aquello de el lunes plato único. Era una forma de contentar sí, 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 para poder salir de la miseria en que estábamos. sí, sí, sí. Porque es que no solamente habían arruinado el patrimonio histórico es que lo que comentábamos antes es que la gente que tenía un capital, por pequeño que fuera, pero que lo tenía metido en sus bancos, pues resulta que quedó en la primera calle. Claro, claro, Todo fue expropiado, lo claro, dejaron sin nada. Entonces, no había de dónde hasta que se pudo rehacer otra vez la gente, pues una época indudablemente que claro. se... ¿no? No, es Esto, que es verdad, pero es más grave todavía porque la guerra, según el general García Escudero, que fue el general que presidió el juicio del 23 de febrero, le costó a los franquistas, los gastos eran 10.000 millones de pesetas. claro, fíjate, Y claro, a la República le costó 21.000. fíjate, claro, 21.000. claro. A eso hay que sumar todos los valores del oro y que veremos al final, comentaré más o menos cuánto fue el robo prácticamente de todo. Ahora lo Pero veremos. que fue algo tremendo. Muy bien, Pero claro, es que ahí hay mucho dinero que se ha robado y además que se dejó a la nación prácticamente sin nada, sin con nada, una guerra claro, mundial. O sea, claro. es que, vamos, no tiene ninguna justificación lo que se hizo Pues sí, efectivamente. y que no hayan pedido perdón ni les ha dado igual, pero es que tampoco la oposición parece que eso le interesa. Yo creo que no saben lo que fue el oro de Moscú, Nada, no que saben nada. como algunos autores han hablado de eso de una cosita, no, el oro de Moscú Claro, fue robo hasta el punto que sabían bien lo que hacían. claro. Es decir, hacen un convenio secreto aquí Rosenberg y Largo Caballero que no tiene ninguna validez para España. Y como es eso, lo primero que hacen es mandan todas las cajas a Moscú, Cartagena, sí, protegidos por 500 carabineros, todo secreto, se hace de noche todo, y sale para allá sin que nadie se entere. claro. Sigue, Pepe. Sí, bueno, seguimos diciendo lo siguiente. Podríamos hablar para saber una cuantía de lo que supuso esto. Estábamos hablando de los gastos de la guerra, ¿no? Sí, En los gastos de la guerra, pues según el general, a los rojos les costó 22.000 millones de pesetas de la época, ¿no? A lo cual hay que sumar todo esto que se llevó, todo esto que se ha llevado. Esto que se ha llevado podía cifrarse en lo siguiente, siguientes cantidades. 10.000 cajas de oro a 75 kilos cada una, que se fue
claro, 7.800 para la Unión Soviética y el resto para Francia. claro. Esto, Tremendo, esto, tremendo. por un lado. Después, la plata saqueada del Banco de España, más de 344 millones de pesetas. Casi al final de la guerra quisieron vender 150.000 kilos, 150 toneladas de plata, y las vendieron, pero el gobierno de Burgos, de Franco, entabló un pleito internacional y lo ganó. Y entonces Francia o ese país devolvieron, cosa que los americanos no. Los americanos también pactaron con el gobierno de Negrín o de Méndez Aspe, y ese dinero que se reclamó por los tribunales norteamericanos, no se le quiso dar al Ya, régimen de Franco. Cosas como son. Los franceses sí, y eso que gobernaba el Frente Popular, pero claro, sí les devolvieron el dinero. A claro. esto habría que añadir todo el valor de los valores cotizables que estaban en los bancos. Los valores cotizables eran, pues, a cotizar en determinados mercados internacionales, como puede ser, pues, la bolsa de Nueva York, de Londres, lo que fuera, ¿no? Y entonces ahí, esos valores cotizables, tanto en peseta española como en peseta extranjera, el estudio que hace el Banco de España después de la guerra son 1.000 millones. Ya. Madre mía. 1.000 millones. Perdona, son 500 millones, valores cotizables. No me Ya, conto, 500 millones. Por estos 500 millones hay una responsabilidad de Méndez Aspe, el segundo de Negrín, del gobierno ya, socialista de Negrín, que es ministro de Hacienda con Negrín, por el cual en el año 40 la Fiscalía del Estado español le pone una querella criminal ya. por robo, tanto a él como a las personas con quienes contrató. Esto hay que saberlo porque esto sí es una cosa que tiene importancia, ¿no? Claro. Entonces, las cantidades, este pleito se sustancia en el juzgado de instrucción número 12 de la capital y se presenta contra Francisco Menéndez Aspe, Manuel Portela Valladares, cuidado, Sí, sí. Joaquín Lozano y Henry de Reding Liberge, que era el contacto que tenía. Y se ve que estas personas no solo dispusieron de los bienes que eran de todos los españoles para negociar, sobre todo Méndez Aspe, gallego de Lugo, sino simplemente con valores cotizables que pertenecían a empresas y a personas extranjeras. Y aquí vienen todos detallados: acciones de la Compañía Hispanoamericana de Electricidad, obligaciones de plata, bonos de oro de tesorería, células argentinas, empréstito externo argentino. Estos valores y obligaciones fueron llevados a Valencia, luego a Figueras, procediendo Méndez Aspe como ministro de Hacienda y Economía del Gobierno en febrero del 39 a sacarlos al extranjero. Esto es algo terrible, son 500 millones. Y después habría que hacer constar, aparte de esos 500 millones de valores cotizables, el valor de las alhajas de los depósitos de seguridad, de las cajas que tenían todos los bancos. Claro. Ahí son, según el Banco de España, 1.000 millones de la época. Esto es mucho dinero para la época. O sea, Sí, esto sí. no es como los ERE ni es como estas cosas. Esto es prácticamente impresionante. Y después está lo que se roba, lo que se nacionaliza de los bancos. El metálico, que son, pues en Madrid, pues son más de 100 millones de pesetas de la época. Y después el valor de las obras de arte que se roban a la iglesia. Ahí Luis Alberto ha hablado del tesoro de la Catedral de Toledo, Claro, claro. efectivamente, que tenía un valor incalculable, pero eso lo hicieron con la Catedral de Teruel y de Albarracín, y con todas las catedrales en las que sabía que los valores artísticos valían dinero en los mercados. Se robó todo lo que se Claro, recuperó, se creó una institución, un servicio de recuperación de valores artísticos, pero no se pudo con muchas cosas recuperar. claro. Esto es algo tremendo. Llega a estar tremendo que el fiscal de la causa general en Mm. 1945 valora que la propiedad mobiliaria en la zona roja prácticamente la vendieron estas personas. Y no pueden alegar ningún historiador que esto fue por material de guerra. Eso es falso. Porque, como tenían el Banco de España, tenían la posibilidad de emitir moneda. Claro. Y crearon un circulante, un fiduciario, una fiducia circulante de 18.000 millones de pesetas para que la gente pudiera dinero y pudiera comprar. Aparte, que como sabéis vosotros, en muchos sitios los comités locales creaban moneda. Sí.
Yo en mi casa de Galicia tenía billetes de Binefar, exactamente. O sea, que quiere decir que han mentido o han querido engañar a todas las personas. Sobre todo fue un robo que hicieron los rusos, tremendos, sirviéndose de la codicia de algunos republicanos burgueses y de los burgueses del Partido Socialista. Claro, sí, señor, sí, señor. Y del fanatismo de la revolución socialista y obrera de Largo Caballero. Claro, claro, Estos fueron todos lo que hicieron. claro. Y fue una estafa tremenda. Porque Sí, no sí. hablamos tampoco aquí, lo sabe perfectamente Luis Alberto, de las incautaciones, que también habría que ponerlas, Claro, que se hicieron en Castilla-La Mancha, en Levante y en Cataluña y en Aragón. En Aragón son más de 30 millones de pesetas de la época, pero las incautaciones que se hicieron en Gerona son más de 10 millones de la época. claro, Y en Barcelona serán 100 millones de claro. pesetas de la época. Es algo terrible. Horrible. Es Yo, que esto yo no sé cómo están hablando muchas personas del fin de memoria democrática y de lo que sea, y están olvidando esto. Es que esto fue algo intolerable lo que se hizo a la sociedad española. sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Solo incautaciones, está en la causa general todas incautaciones. Es muy tedioso hacer el trabajo. Pero yo cada vez que lo hago y lo veo, me quedo asustado, Claro, totalmente asustado. tremendo. Lo que se hizo en Lérida, en todos, es que, vamos a ver, esto fue un robo, es que como nunca ha habido un robo tan grande como este en la historia de España, Sí, es verdad. Ni lo habrá, Ni lo ni habrá. lo habrá. por supuesto. Yo quería relacionar ese robo con algo también, bueno, tremendo, claro, es todavía, vamos a decir, casi más doloroso, porque a ver qué me vais a decir. Vamos a ver, estamos hablando de los bienes, por supuesto, nacionales, pero ¿y los bienes privados? Aquí vemos una fotografía del año 40-41, más o menos, para Cuellos del Jarama, ahí están las viudas, hay viudas por todos los lados. Es Los decir, bienes, sí, 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 los bienes privados yo me acabo de recibir a ellos, el que no terminé de comentarlo. claro, El fiscal de la causa general en 1945 considera que la riqueza mueble, es decir, de todos los españoles, la que tenían ellos, los bienes en el banco, sus coches, sus automóviles, su caballería, su ganado fue expoliada casi todo, claro, casi todo. Los ganados, todo eso. Y además nunca se pudo recuperar. claro, Jamás se pudo recuperar por eso. Es claro. decir, yo he leído y tú también has visto, que habéis visto varias sentencias de los consejos, de los tribunales militares, de los consejos de guerra. Allí no se presenta ningún particular para reclamar la indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual. Ninguno. Todo proceso penal, como sabe Luis Alberto, tiene consecuencias civiles, toda sentencia penal. Y aquellas eran sentencias penales de los condenados. Y lógicamente se podía presentar un perjudicado civil para que le indemnizaran los daños y perjuicios causados a quien se le hizo una incautación, se le apropió el coche, el automóvil, se le quitó el ganado, etcétera, etcétera. Claro. Y nunca nadie, ninguna persona quiso hacerlo. Y muchas personas que se arruinaron. Pero si hasta un súbdito norteamericano en Castellón, que lo quiso hacer con la embajada diciendo que él era estadounidense, le robaron su hacienda en Castellón. Ah, tremendo. Yo te hago una pregunta, Luis Alberto. ¿Se mataba para robar o se robaba para matar? Se mataba por matar. Ya, Y a partir de ahí se robaba lo poco que había quedado. Pero la obsesión era el exterminio de la España nacional. Evidentemente la Iglesia era la más perseguida, pero no se trataba ya de la Iglesia solo. Es que era el afán de exterminar a la zona nacional. Había que hacer la tercera República Socialista Soviética. Y estorbaba a media España, y media España había que quitarla del medio como fue. Se habla, hay un afán desmesurado por decir, pues hubo tantos muertos en la zona, en la Guardia Republicana, que si en Toledo hubo más de 5.000, que si en Ciudad Real hubo casi 4.000. Yo sinceramente creo, vamos a ver, evidentemente que tiene importancia, pero a mí es que no me importa el número de crímenes que hubo, que la tiene. claro, A mí lo que me importa es la forma en que se mata, las atrocidades que se cometían. Eso es inhumano decirlo. El tipo de, las crucifixiones, las emasculaciones,
abrirle la cabeza a golpes de hacha, extraer los sesos, freírlos y dárselos de comer a sus compañeros, que al día siguiente iban a pasar por la misma masacre. En fin, practicar el canibalismo. Es que no puede haber una mente humana que pueda comprender eso. Sí, sí. Eso es las propias víctimas. Pero ¿y su familia? ¿Qué es lo que sentía su familia? Yo intento ponerme en la piel de aquella gente y es que soy incapaz de percibir el terror al que estaban sometidos. Sí, Es que era matar por matar. claro. Pero no solamente, ya digo, no solamente matar. Sí, hubo muchísima gente que fueron fusilados, pero bueno, evidentemente es un crimen como otro cualquiera. Pero la manera en que se mataba a muchos, iba a decir en esta zona de La Mancha, no, en toda España, porque es que eso se extendía por todos sitios. Es que contemplar casos como el de la famosa niña de María de las Nieves de la Gala Durán, que van a su casa y delante de sus padres cogen a la cría con 2 años y empiezan a darle golpes contra la pared hasta que acaban con él. Claro. Eso no hay persona humana que lo pueda concebir. Sí, es verdad. Por eso digo que a mí lo que más me indigna, ¿no?, es la manera en que tenían de matar. Ya no se trata de que mataran a 4.000, 5.000 o 10.000, es igual. Claro. Es que cualquiera de esas muertes ya justifica todo lo que ocurrió después. Claro. Luego hablan de represión de Franco. Claro. Evidentemente que la hubo, evidentemente. Pero no la que debió haber. Mucho más atenuada. Porque si nos atenemos a los crímenes que se cometieron, evidentemente la represión debió ser muchísimo mayor. Sí, señor. Pepe, has nombrado una palabra importante. Codicia, codicia, codicia. Dura toda la guerra, la codicia. ¿Están perdiendo la guerra y siguen robando, Pepe? Sí, ahora hasta el final. Ah, Ya hemos puesto de manifiesto lo que hizo Negrín en los últimos días. Y lo del Palacio de Figueras, que lo ha estudiado bien Luis Alberto, ¿no? El Palacio de Figueras escaparon, pero tenían allí creo que un tesoro de 5 millones en alhajas y en joyas que se lo dejaron olvidado. Y estas cosas, esto lo publica la prensa de Cuba. Es una cosa que está ahí. Yo quería Pero, decir solo pero, una pero, cosa. pero, pero en vez de dejarlo allí, aunque ellos no se lo llevaran, lo habían perdido, pero en vez de dejarlo allí para que pueda ser recuperado por alguien, al contrario, lo dinamitan todo y acaban con ello. Sí. Bueno, dos cosas que quiero puntualizar sí, estoy de acuerdo con lo que dice Luis Alberto, y hay una cosa que me ha dicho que tiene importancia, el terror que pasó la gente, en una ejecución. No es lo mismo una ejecución con un consejo de guerra, que es dura, durísima. Yo conozco gente que vio ejecuciones, has entrevistado, que lo que era una ejecución en el lado rojo, que era una ejecución generalmente sin ningún tipo de proceso y sobre todo sin asistencia espiritual, claro. Muy bien. sometiendo además a los que iban a morir a martirio previo, en la mayoría de casos. Hay un dato que yo vi el otro día en Castellón de una persona que en un pueblo lo cogen, un chico de 30, un señor, un joven, bueno, 30 años, y que lo llevan y lo fusilan, ¿no? Con otros 5, con otras personas, ¿no? Pero tiene la suerte de que lo atan con un guardia civil a las manos y entonces al matar al guardia, pues lógicamente el guardia cae, guardia civil, desgraciadamente el cadáver, y él cae y entonces le evita que las balas, la ráfaga, le coja algún órgano vital y se salva. Y herido escapa de noche, ¿no? Y este hombre, esto es en el año 36, en el año 36, vive pues en un sitio de estos de Castellón, de la montaña, como tú conoces bien, Paco, Sí. en una alquería, pues allí cuidado, etcétera, etcétera. Este hombre murió después a finales del 38. Nadie le pudo, no se le podía preguntar por lo que había vivido.
había sido tanto el terror que había tenido, comenta su novia cuando declara ante a la auditoría de guerra de ocupación, que no podía vivir aquello. Prácticamente se volvió loco con lo que le pasó, por el terror de cómo se hizo aquello, ¿no? claro. Es una cosa, imagínate lo que pudo ocurrir, lo que podían soportar las personas que hay cerca de donde está Luis Alberto, los tiraron a la mina de Camuñas. Eso es un terror terrible. O las personas que les arrancaron los ojos. Bueno, es que o les cortaron las orejas. Esos son habituales en todas las provincias. Es algo verdaderamente despreciable. Pero aparte de ello, que es propia de común, de derecho común, es el robo que se le hace a todo el pueblo español con el robo de esto. Y además recibían una proporción, porque el carabinero que se presentaba en un banco, en Lérida o en Castellón, a recoger las alhajas o las cajas de depósito, se quedaba con una porción de eso. El comandante se quedaba con un porcentaje. Está en la causa general. Es que, sobre todo la causa general militar, la que hace la auditoría de guerra de ocupación del ejército, que ese es el que da más informaciones sobre eso. Claro, esto es algo que asusta y, bueno, ¿Y, y sabéis cuál era la recompensa que tenían los que disparaban o mataban? Oficialmente la recompensa. yo Una no sé si eran peseta, 10 pesetas. una peseta más de sueldo al día. Sí, sí, sí. O Qué sea, barbaridad. Qué barbaridad. no sigo hablando, creo que es suficiente. Claro. Por una Bueno, pero yo peseta. quería, sí, Pero bueno, no era la peseta, el hecho era que yo había que quería hacer. tratar, antes de que me escape, que es el tema, una materia que ha inspeccionado y estudiado bastante Luis Alberto, es la figura de Prieto. Prieto se enfada con Negrín por lo del oro de Moscú, Sí. porque no se le dice. Y Prieto es cuando entonces inteligente da orden a Enrique Puente, de Lugo también, que se presente en Francia y todo eso que había sacado Negrín, que estaba en Fiqueras, que estaba en Pedralbes, como porque él era presidente del gobierno, y que se saca fuera, Negrín encarga a Enrique Puente que lo que se apropie con él y que se vaya para él para México. Eso es la jugada que hace Negrín, que hace Prieto, es decir, de esa parte que lo tenía gestionado nuestro Méndez Aspe y Negrín, se apropia Enrique Puente de ese cargamento y se lo manda para él. Y de ahí nacen lo que es el Sare y el Jare. En cualquier caso, todo era vivir de lo que se robó, de lo que se robó a los españoles, porque aparte de lo que se robó a la Iglesia, se robó al Estado, a los particulares, en cuanto se aprovecharon de todas las cajas de seguridad en el Banco de España, se aprovecharon de 3.540 cajas de seguridad que eran secretas. Todo lo que veis se lo llevaron, nunca volvió. Y eso es lo que, parte de esto, lógicamente, fue para Alvita. Y cuando hablamos de Alvita hay que hablar de la personalidad de Prieto. Prieto era una persona que se dedicaba a los negocios y al pelotazo en esta época. El hijo de Prieto era el representante de la Chrysler en España. Es una persona sin oficio ni beneficio y que en la guerra que podía haber estado combatiendo, el padre lo colocó de agregado en la embajada de Inglaterra. Fíjate. Exactamente. Y ese es después el que hace negocio. Cuando quiere comprar Prieto, pues camiones, 1.200 camiones, se lo compra a la Chrysler en plena guerra civil, para que el hijo, lógicamente, reciba una comisión que está fijada, dice el general Queipo Llano, en 60.000 duros, de la época, 60.000 duros en ganancia neta. Es que esto la gente parece que no lo sabe, pero es así. Claro, claro. ¿Ves? Es Por tremendo. eso está en este negocio que os he leído yo, en esta querella criminal que se pone contra Méndez Aspe de 1940, está Portela Valladares. También estaba allí para el negocio, creo que es el hijo de Portela Valladares. Bueno. Todos, estaban todos ahí, todos. Aquí tenemos el famoso yate Evita, que no era moco de pavo, era un yate de Alfonso XIII, de cuando la monarquía, y tremendo. Yo quería de todas maneras que comentarais un documento que pusimos el otro día, en la última sesión, y que a mí me pareció ya, bueno, todo es incalificable, pero este ya es tremendo. Pepe, Luis Alberto, felicitan por lo bien que han robado. Aquí está el documento, no estamos diciendo cosas raras, ¿no?
¿Qué opinas, Sí, Luis este es un documento de la Embajada de España en Moscú. Claro, Y además, curiosamente, la felicitación, en vez de ser en ruso en o ruso. español o en lenguaje diplomático, que es el En francés, es francés. en inglés, que es el lenguaje mercantil internacional. Era un negocio, era una explotación. Aquí está claro. Lo lógico es que se escribieran en francés, que es el lenguaje diplomático que tendría que saberlo la embajada en España, la embajada española en Rusia, la Unión Soviética no. Se escribe en inglés, que es el lenguaje comercial de carácter internacional, porque era un negocio de explotación. Claro, Y claro. además eso es como yo te he comentado, como el presidente Lincoln o el presidente Grant felicitara pues a Jesse James o a cualquiera de estos cuando se apropiaban o asaltaban un tren con caudales en Estados Unidos en el siglo XIX, que les felicitase. No, pues hombre, es que esto es algo ya que, bueno, que yo no sé lo que pensaba Luis Alberto, pero bueno. ¿Tú qué No, piensas, Luis Alberto? lo mismo, es que es una burla, es una burla. Ante todo es una burla. Claro, claro, claro. No, Lo que pasa es que es una burla a toda la nación española, a todos los españoles, incluidos los de su propio bando, y es una burla evidentemente. al mínimo, mínimo decoro, ¿no? Yo creo que es llegar entre los muertos y la forma de matar y la forma de robar y todo lo robado. No sé, estas personas tenían algo de humano. De hecho, está por ahí el famoso escrito que le mandan los miembros de la JARE a Prieto, Claro, diciendo que se está pegando la vida padre y ellos están poco menos que pasando hambre, claro. con todo el oro que se supone que se habían llevado precisamente para sustentar a todos la gente que había marchado a México. Claro, claro. No, pero Son el documento este es importante. lo reconocen, pero no le dan importancia. Es que no le dan importancia, no tiene importancia. Eso Todo es, es es que eso es el fanatismo ideológico que existe en claro. España, que todavía subsiste. Es decir, yo hago una cosa y porque la hago yo es buena, ¿no? Lo que acabas de hacer es un verdadero disparate que no tiene, bueno, ningún efecto. Es que, si te fijas en lo que dice el texto, que está en inglés, se felicita por el transporte del oro desde Cartagena a la Unión Soviética y por el transporte desde Odessa en tren a Moscú, que era una operación muy difícil, que eso estaba muy bien, pero vamos a ver. Y todos esos gastos no lo pagan, lo organiza una potencia extranjera. Y todo ese dinero que era español de forma secreta, todo ese tesoro, va para la sección especial de metales preciosos de otra potencia. Claro. Pero los gastos de todo eso que lo organiza todo es el beneficiario, los paga después España. Porque tú revelaste los documentos de Bolín que se Sí, cruzan en el año 38, la embajada española en la Unión Soviética y el secretariado de finanzas de la Unión Soviética, y en cambio eso en el 38 se hace en inglés. Se pone de manifiesto que tiene que pagar España todos los gastos del transporte, del seguro marítimo, y vamos a ver, de la conservación del depósito, porque es un contrato de depósito, y toda esta serie de cosas. Es que caray, esto ya es ya. Y ya tremendo. lo más grave de todo es que cuando se marcha en el año 39, cuando termina la guerra, y abandonan la embajada de Moscú, España, el mobiliario de la embajada, que estaba decorada con tapices del siglo XVI y del siglo XV y pinturas que venían del patrimonio histórico artístico español y que fue trasladado desde Madrid a Moscú, se lo regalan a la Unión Soviética. Ni seguro, es que es algo, vamos, hay documentación. Esto lo presentó Marcelino Pascua. Marcelino Pascua se hizo mayor y parece que tenía Alzheimer y no se dio cuenta de lo que estaba entregando aquí. Son documentos gravísimos Joder. del servicio de una nación extranjera, una potencia extranjera. Sí, 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 sí. Es que se entregaron a la Unión Soviética. Es una traición terrible a España y a los españoles. Claro. Habría que ver históricamente, vamos, José Botella ni mucho menos. Es una tradición como nunca ha habido en España, Sí, es verdad. Sí, es verdad. No, llevada a cabo por el Partido Socialista, ¿eh? claro, claro. El Sí, Partido eso hay que. Comunista, el Partido Comunista ya dependía de la URSS, que era una sección de la Tercera Internacional, pero el Partido Socialista no, y se entregó a una potencia extranjera. Claro, claro.
No, no, eso hay que remarcarlo, me parece ahí muy bien, porque claro, vamos con los 100 años de honradez, vamos con, etcétera. Bueno, hoy lo estamos viviendo también igual, ¿no? En fin, parece ser que aquí no ha ocurrido nada, que nunca han roto un plato, pero lo que tenemos entre manos, lo que habéis dicho en estas sesiones y lo que estamos viendo con documentos originales, vuelvo a repetir, que son incuestionables, es cómo actuaba esta gente. Es decir, yo creo que posiblemente Al Capone era bastante más honrado que estos, ¿no? ¿Tú qué opinas, Luis Alberto? Y totalmente. ¿Ves? Vamos a ver, pero sí que es una cosa que es consustancial al ADN de un socialista. Así de claro. O Sí, sea, robo y saqueo y crimen. Lo hicieron, lo hacen y lo harán. claro, Porque hoy día, a día de hoy, no solamente están robando, y lo estamos viendo, también se está matando y la gente no se está enterando. claro, claro, Ojo que la cosa es muy grave, ¿eh? claro. Se está matando y la gente no quiere saber nada o no se entera. O no se entera. Pero es que es el ADN, es saquear, matar, robar. No salen de ese círculo. Entonces, el por qué siguen votando al socialismo pues, es algo inexplicable. Es lo que estaba diciendo, Claro, Pepe. claro, Ese tratamiento que tienen que- es que es inconcebible, claro, pero así es. claro. Pero, Pepe, yo te Entonces, quería, claro, te quería preguntar, al hilo de lo que ha dicho Luis Alberto, que es interesantísimo, te quería preguntar, la famosa derecha, por simplificar, ¿tiene también culpa en todo esto? ¿Qué opinas? Hombre, la derecha española no llevó, la derecha española no firmó el decreto secreto del 13 de noviembre de 1936, no embarcó de forma secreta las cajas y las llevó para allá, para Odessa, etcétera, etcétera, ¿no? Ni tampoco expropió. Lo que pasa es que la izquierda española de ahora es una izquierda que le gusta pues la democracia y el régimen democrático y participar del régimen democrático. Yo creo que los partidos políticos ahora se configuran como oficinas electorales, sobre todo, para que determinadas personas ganen o se establezcan. Es decir, el partido político, la historia de los partidos políticos pasa por varias fases, ¿no? Por la fase primero de los notables, que era del siglo XIX, después por la fase de los partidos de masa, que son hasta la Segunda Guerra Mundial, y ahora, a partir de ahora, en España, sobre todo, hay un sistema de partidos políticos que son, pues lógicamente, se limitan a gestionar el Estado, los bienes y servicios del Estado, con unos sueldos formidables, unos sueldos formidables. Ya no es un partido de masas, como podía ser el Partido Socialista en los años 30, la CEDA, en los años 30, no es un partido de notables, como era el partido de Sagasta ni del partido de Cánovas en finales del siglo XIX, no, no. Esto es un partido de gestionar y de aprovecharse, en cierta manera, los bienes y servicios del Estado. Y además ellos la derecha se presenta como buen gestor de esos bienes y servicios del Estado. Y el problema es que eso tiene un hándicap, que hay muchas personas que pues no tienen una carrera brillante y se meten en la política, lógicamente, para hacer carrera y para prosperar. Y eso ocurre tanto a la izquierda como a la derecha. Las cosas son como esto. Yo, desde luego, ha sido muy duro Luis Alberto, hablando lógicamente de las muertes, que yo no sé, lo voy a hablar con él en secreto, creo que se refiere a los asuntos, a las personas que han desaparecido por lo del expediente Royuela, me parece, que también ha desaparecido cualquier referencia a Royuela, no sé. Sí, Yo no sé si Royuela sí. tenía razón o no la tenía, lógicamente, pero ha desaparecido, hace un año que ha desaparecido. Yo no lo sé, creo que me parece muy difícil eso, pero lo que sí sé, yo estoy hablando de historia ahora, no quiero entrar en la política, aunque también, como sabéis, pues soy politólogo, o por lo menos tengo Claro, estudios universitarios sí, sí. en politología, ¿no? En ciencias políticas. Pero yo quiero decir que ahora los partidos la derecha española esto no le interesa. La derecha española lo que interesa es ganar las elecciones para gestionar los bienes y servicios del Estado. Yo creo Sí, sí. que es eso, es que, siendo objetivos, es decir, lo pueden hacer bien o lo quieren hacer mal. Por eso no les interesa el pasado histórico. Le interesa al Partido Socialista porque el Partido Socialista ahora actual es un partido que está, no sé,
muy drogado con lo del relato, poseer un relato para cautivar a las masas, ¿no? Ya. Y el relato es lo que ellos cuentan. Y la derecha española, en vez de contar su relato, ha adquirido el relato del Partido Socialista Sí, histórico. señor. Sí. Ese es el problema que ocurre con la derecha española. Hay un sector de la derecha española que es Vox, que ese relato no lo compra. Pero bueno, tampoco rompe, ¿no? El problema fundamental en la derecha de todo el mundo, pero sobre todo en España, a diferencia de otras derechas de Europa o de Estados Unidos, incluso de Portugal, es que quiere participar en la gestión de los bienes y servicios del Estado como buen gestor. Claro. Nada más, nada más. Entonces, la historia no le preocupa. Y después hay otra cosa muy clara. El relato tampoco le preocupa. Sí. Como decía aquello, que lo inventen ellos. El relato que lo inventa es la izquierda. Y la derecha, pues gestiona, compra esa ficción. Es decir, como lo que hoy hemos comentado, de la guerra civil habría que darle, pues cerrarlo ya definitivamente, porque es una vergüenza que se esté dando dinero y se esté, por ejemplo, destruyendo los pocos monumentos que quedan de los soldados excombatientes, pues que ganaron esa guerra civil, que son soldados, y el ejército es apolítico, que parece que no se han enterado. Parece ser que no se han enterado que el ejército es apolítico. Y las personas que combaten son generalmente apolíticos. Y había que respetar, como ocurre en toda Europa occidental, los monumentos y las lápidas a los excombatientes, que eran los caídos por Dios y España. Eso se está destruyendo. Y la derecha española, pues no hace nada. No hace nada, no. Que la izquierda que busque su relato, pues lo quiere inventar, sí, porque tiene mucho que inventar en función de lo que estamos diciendo. Es decir, inventar toda la historia de España o manipularla. Pero la derecha española compra ese relato, porque solo le interesa ganar las elecciones y participar en el Y mercado nada de más. los bienes y servicios Está o claro. gestionar. Está claro. Pero tanto como interesa decir que tenemos que ser como Europa, si en Alemania se está criticando y están atacando al régimen nacional socialista y se están poniendo de manifiesto las barbaridades que se hacían en Auschwitz, y ahí está, incluso lo visitan para verlo, ¿por qué en España no se mantienen las checas para que pueda visitar la gente y saber lo que en ellas se hacía? Sí, señor. Sí, señor. No queremos ser como Europa, Claro. para eso no, ¿verdad? Claro, efectivamente. Pepe, Luis Alberto, se nos acaba el tiempo. Yo quería que dedicarais cada uno un minuto para que esto quede rematado. Daros las gracias. Un mensaje a los españoles de hoy sobre esta situación y sobre todo lo que habéis dicho. Un minuto a cada uno de vosotros. Luis Alberto, adelante. Pues nada, de decir que es lamentable que la gente se tenga un desconocimiento tan absoluto y que, sobre todo, no que se pronuncien a favor o en contra de una u otra ideología. Simplemente lo único que le pido a la gente es que empiece a leer y a enterarse de lo que realmente ocurrió. Muy Y bien. luego cada uno que tome su propia decisión y su propio partido, digamos, pero sobre todo que no vivan de una información que se da al uso porque hoy día hay que decir eso. No se trata de aprender de una historia nueva porque convenga o no convenga a un partido político que ha sido criminal a lo largo de su Claro. historia. Se trata de razonar, de leer, de informarse y saber lo que realmente ocurre. Muy bien. Pepe, ese minuto para ti también. Sí, yo simplemente decir que lo que tiene que hacerse, si se habla mucho de establecer la paz y liquidar la guerra civil, es liquidar la vertiente económica de los daños de la guerra civil. Muy bien. Eso hay que hacerlo. Y también la destrucción del patrimonio artístico, como bien lo sabe Luis Alberto. Es decir, eso se tiene que saber y conocer, ¿eh? Porque el patrimonio causó mucho daño económico, pero los daños realizados al patrimonio artístico con destrucción de obras de valor indudable, ese daño no se ha podido recuperar. Muy bien. Sí, señor. Y ahí hay una Pues, responsabilidad también, que son todo el ejército, todo el gobierno republicano con el Partido Socialista en primer lugar, claro, muy bien. que autorizó y permitió toda esa responsabilidad, porque, como bien dicen los juristas, los penalistas, se lo sabe bien Alberto, la culpa es in eligendo y en vigilando.
Aquí hay una responsabilidad no solo de hacerlo, sino también de vigilar que lo haga bien la persona que son tus subalternos. Y no se hizo en el lado republicano respecto a la conservación del patrimonio económico de todos los españoles y el patrimonio cultural de todos los españoles, ¿eh? Sí, señor. Pues muy bien, pues muchísimas gracias a los dos, de verdad. Un abrazo muy fuerte, ha sido magnífico, una nueva serie. Volveremos con otras porque desde luego con todo lo que sabéis y todo lo que investigáis y todo lo que nos transmitís, yo creo que es la labor que hay que hacer ahora y es donde está gran parte de la lucha. Así que de verdad, Pepe, Luis Alberto y Pepe tanto monta tanto. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y nos seguiremos viendo. Un abrazo a los dos. Muchas gracias, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo y un saludo a todos los oyentes y telespectadores.